Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Alejandro Alvarado y el día de hoy voy a presentar mi recurso digital. El recurso lleva por nombre en español Distribución Muestral mediante Lanzamiento de Proyectiles. Su institución desarrolladora es PET Interactive Simulations y el recurso está originalmente en inglés, pero también tiene otros idiomas disponibles como español, francés, italiano y muchos otros. Para analizar la caracterización de la interfaz de este objeto virtual de aprendizaje, tenemos que el tipo de interacción que nos ofrece este recurso son solamente mediante clics en pantalla. El recurso también sí nos permite repetir la experiencia y si es que nos da una retroalimentación, no de forma directa, ya que no nos da mensajes de correcto o incorrecto, si lo que hicimos está bien o mal, sino que está más enfocado en que el estudiante experimente con el recurso, lo pueda analizar y sacar conclusiones en base a las acciones que el usuario vaya realizando. En cuestión de toma de decisiones puede hacer algunas acciones como elegir qué cañón utilizar o el tamaño de la muestra que quiere utilizar, que en nuestro caso sería cantidad de proyectiles que se dispare del cañón. Por otra parte, nos ofrecen actividades diferenciadas porque es solo una simulación estándar y el profesor puede ir adaptándola según lo que él requiera enseñar. Y si es que se puede utilizar en distintas formas para enseñanza-aprendizaje, la respuesta es que sí podría usarse para trabajar en grupo mediante comparaciones de muestras, análisis de gráficos, según cada integrante del equipo. De si el recurso es atractivo, dinámico o novedoso, yo diría que sí, porque este recurso permite que los estudiantes se involucren en el aprendizaje de la estadística de una manera más directa, en vez de aprender la teoría en clase donde el profesor solamente tiene que ir explicando y el estudiante escribiendo, o sea, la forma tradicional. Entonces aquí es donde el estudiante es el que observa, el que registra y se hace parte del proceso. En cuestiones de la relación entre lo que se aprende y lo que se vive en contexto, yo diría que la relación viene debido a que están trabajando conceptos de variabilidad, donde un cañón, por ejemplo, no siempre es consistente al lanzar un proyectil, y la distancia que recorren los proyectiles no siempre es la misma. Esto es una situación que ellos pueden hacer cercana, ya que en el día a día enfrentan muchas situaciones variables, como el clima o su nota en el colegio. Y los aspectos que resultan llamativos del recurso, creo que lo que más les puede generar interés es la interactividad que tiene este, el que puedan hacerse parte del proceso y el análisis de la situación que se plantea. Además, el concepto de los cañones es algo que ellos pueden comprender y hacerlo más cercano para facilitar el aprendizaje. La disposición visual del recurso es clara, es comprensible, pero sin embargo yo igual recomendaría que el estudiante pudiera experimentar en una primera instancia con el recurso porque las opciones son muchas, entonces puede resultar un poco abrumador al principio. Entonces para que él se pueda ir acostumbrando poco a poco a cómo funciona, recomendaría que existiera una exploración primeramente del recurso. Los textos e imágenes sí son claros y comprensibles, a menos que el estudiante quizá tenga algún tipo de discapacidad visual o algo de ese estilo, pero de no ser ese el caso, no hay ningún problema en ese aspecto. Y si se utilizan distintos medios audiovisuales para apoyar el aprendizaje, sí, se utiliza animación, se utiliza audio, eh, los histogramas también podrían ser uno, y todo eso está en ánimas de apoyar el aprendizaje. Lo único quizás que no sería el audio, pero es más que nada porque son solamente efectos, no hay voces que expliquen conceptos o nada de eso, solo son efectos, pero igualmente ayudan a que sea más inmersivo el recurso. La interfaz del recurso sí es comprensible en tema de los botones porque tienen el texto que indica qué hace cada botón o una imagen que también da indicio de lo que hace ese botón. Pero sin embargo, igualmente recomendaría que el estudiante tenga cierto conocimiento o en lenguaje estadístico porque hay algunas partes que mencionan algunos términos como el tamaño de la muestra, el histograma, la media, etc. Y
si todos los enlaces y funciones son responsivos y funcionan correctamente en el recurso. Este recurso aún no tiene con opciones de accesibilidad para estudiantes que tengan necesidades educativas especiales. Sin embargo, sí declaran que están intentando implementarlas a futuro, pero aún no están listas. Entonces, lo único que sí tiene es lector de pantalla. Esa es la única opción que tiene como accesibilidad. Por lo tanto, diría que aún se está en proceso de cumplir con estos criterios de accesibilidad, pero aún no. El recurso no tiene organización en partes o módulos, es solamente una simulación que tiene ciertos elementos, pero todo funciona al final como una unidad completa. Si quitas algún elemento, puede terminar perdiendo el sentido. Pero sin embargo, podríamos en este apartado decir que es reutilizable para otro tipo de estudiantes. Quizás si ignoramos cierto elemento, podríamos fijarnos solamente en ciertos aspectos. Por ejemplo, podríamos enseñar el concepto solamente de variabilidad, o solamente de la media, o solamente los gráficos, los histogramas. Si nos centramos solo en ciertas partes del recurso, sí podríamos utilizarlo para otros fines. Pero no digamos que no es su propósito o su objetivo principal el hacer eso, pero sí puede ser reutilizado por el profesor y adaptarlo al estudiante, al grupo de estudiantes que él tenga. Por otra parte, este recurso puede utilizarse tanto en celulares, computadores, tablets. Es posible, pero sin embargo yo recomendaría utilizarlo en un notebook o un computador como tal, porque a pesar de que sí se nos permite utilizarlo en celulares o tablets, la experiencia resulta más incómoda porque no cabe todo en pantalla o hay que hacer más zoom. En cambio, en un notebook o un computador es como el estándar o lo que se tenía planeado en un principio para que funcionara el recurso. Entonces la mejor opción es utilizarlo en un computador. Pero si no se puede, sí también es posible utilizarlo en otros dispositivos como celulares o tablets. Los niveles educativos en los que se podría aplicar este recurso, yo propongo los niveles de séptimo básico, tercero medio o cuarto medio, y algunos de los objetivos de aprendizaje que tienen relación sería el OA16, que nos pide representar datos obtenidos en una muestra mediante tabla de frecuencias absolutas y relativas. El OA17 también, que nos pide mostrar que comprendes las medidas de tendencia central y el rango. Y por último el OA de tercero y cuarto medio, que dice modelar fenómenos o situaciones cotidianas del ámbito científico y del ámbito social que requieran el cálculo de probabilidades y la aplicación de las distribuciones binomial y normal. Esto más que nada dirigido hacia el teorema del límite central, que es lo que este recurso tiene una mayor relación. Entonces, para comenzar con la actividad propuesta, lo primero que vería el usuario sería la pantalla de inicio. Entonces, por ejemplo, aquí vemos todos nuestros cañones, todas nuestras opciones. El tamaño de la muestra se ve en este apartado. Tenemos opciones para hacer lanzamientos manuales o de forma continua y automática. Y aquí, mientras vayamos haciendo lanzamiento, esto va a ser una tabla que la va a ir registrando. Aquí veremos cómo se va a ir formando el histograma uno a uno, porque lo que hace es calcular empieza por ejemplo con 2 proyectiles y donde sea que caigan, la simulación calcula la distancia media. Y aquí se van a ir registrando poco a poco a medida que el usuario vaya lanzando. Esto es para ver la distancia que hay entre casillas. Entonces lo ideal es ponerla en 1. Y aquí también vamos a ver un resumen de cada uno de nuestros gráficos, dependiendo del tamaño de muestra. Y finalmente aquí también está para borrar los datos o reiniciar la simulación. Y también tenemos la opción para configurar el idioma o el audio y la asistencia de teclado. Entonces el objetivo que tenemos para esta actividad es realizarla en un curso de tercero o cuarto medio, porque lo que haremos es ir construyendo y trabajando el concepto hacia el teorema del límite central, y por eso lo ha elegido anteriormente o propuesto anteriormente
con ese vamos a trabajar, con el que hablaba de distribución normal, porque en esa unidad, en ese objetivo de aprendizaje, también se aborda el teorema del límite central. Entonces lo que se espera que haga el usuario es, primero que nada, experimentar con esta simulación, ver sus opciones, pero vamos a empezar desde lo más básico, que es con el mínimo tamaño de muestra que nos da como opción, número 2, y lo que haríamos es tener esto seleccionado con solo uno, normal o rápido, da igual, y la idea es que el usuario realice 15 lanzamientos manuales y automáticamente se van a ir registrando y formando un histograma. Entonces el usuario ya debería ir analizando y respondiendo algunas preguntas que se les propondrían. Por ejemplo, ¿qué valores de distancia media se repitieron más? ¿O cuál es el rango aproximado de las distancias medias? ¿O cómo describirías la forma del histograma? Si es simétrica, si es dispersa o si es irregular. Esto solamente con sus 15 lanzamientos manuales. Que ahora sigue se vendría siendo automatizar nuestra simulación. Por lo tanto, ahora sí seleccionamos continuo y lo ideal es que sea rápido porque si no se va a demorar mucho en hacer cada lanzamiento. Y la idea es comparar lo que está sucediendo ahora con nuestra muestra anterior de solo 15 lanzamientos. Aquí son 200. Entonces, ahora las preguntas también son otras. Por ejemplo, ¿qué diferencia observas entre el histograma de 15 muestras y el de 200? ¿Se repiten los mismos valores de media con la misma frecuencia? ¿Cómo cambia la forma de esta distribución? Sí, ahora es que el usuario va repitiendo este mismo experimento, también continuo y de forma rápida, pero con otros tamaños de muestras, como aquí vemos, como 5 y 15. Y la idea también es ir comparando cada uno de estos histogramas que se van formando. De esta forma, cuando ya lleguemos al tamaño de muestra 40, ya vamos a ver una diferencia bastante grande entre las medias de los proyectiles que se calculó en cada lanzamiento simulado, entre cada histograma. Y ahí ya finalmente se pasaría a otra fase de análisis y conclusiones, en donde se proponen las siguientes preguntas. Entonces, con el objetivo que tienen estas preguntas es poder guiar a los estudiantes y que ellos también vayan construyendo el conocimiento de una forma más activa. Entonces, así comparando y analizando, se van a ir terminando dando cuenta que con cada histograma, mientras más aumenta la muestra y el número de lanzamientos, cada vez se va a acercar más lo que estamos buscando, que es la media de este lanzamiento. Se va a ir acercando más la frecuencia a un valor, que es el valor real, y eso es lo que nos indica el teorema del límite central. Creo que esta experiencia a los estudiantes les resultaría beneficiosa porque los involucra directamente en la situación, sin tener que recurrir tanto a la imaginación ni a los supuestos, ya que esta simulación les permite ver todo en tiempo real, experimentándolo de menos a más y familiarizándose más directamente con los conceptos que se involucran. Ellos podrían realizar actividades de comparación de experimentos, responder en base al análisis de los gráficos o las tablas generadas, y finalmente concluir sobre lo que se ha observado. Como desafíos que presenta este recurso, hay que tener en cuenta la accesibilidad que tiene el colegio o los estudiantes a dispositivos electrónicos como celulares, tablets o idealmente computadores para probar y experimentar con esta simulación. Pero aún así, de esto no ser posible, el profesor igualmente podría trabajarlo en clase, proyectando la simulación a los estudiantes y guiándolos por el proceso para que luego ellos vayan respondiendo las propuestas que se habían propuesto anteriormente. No solo nos queda analizar el recurso en base a estas tablas que nos muestran los objetos matemáticos que implican, y nosotros lo que vamos a hacer es evaluar cada uno de estos aspectos y justificar si es que está presente, no está presente o parcialmente presente. En relación a las categorías que se mostraron en la tabla anterior, que son estas mismas, vamos a comenzar el análisis.
Entonces, en el tipo de lenguaje, en lo gráfico, estos sí se presentan en el recurso debido a la presencia de los histogramas, donde pueden ver las diferencias de las medias muestrales entre cada uno, entre cada uno de los experimentos que se muestran en los lanzamientos del cañón. En lo verbal, el recurso esto lo cumple parcialmente, porque en sí el recurso no tiene ninguna voz o explicación, pero aún así el docente sería el que podría explicar el juego o la simulación o dar instrucciones o explicaciones de lo que sea pertinente en la clase. Lo icónico de por sí, esto quizá podría verse representado por los proyectiles y los cañones, pero aún así no representan sucesos probabilísticos explícitos como lo son los colores o categorías en algún otro recurso. Aquí no está eso tan presente. Y por último, en lo simbólico, en sí el recurso no utiliza notación formal como PDA, PDX o con conjuntos, pero aún así se trabajan conceptos como media, la N que demuestra o distribuciones que aún así se pueden formalizar estas definiciones por el docente. Lanzamiento aleatorio, esto cumple porque cada lanzamiento de proyectil de por sí ya es un experimento aleatorio y porque la distancia varía y el usuario no tiene control en, en el del cañón, por ejemplo. Y es completamente aleatorio donde ese proyectil va a caer en la distancia que recorre. Para espacio muestral en sí no está explícitamente, pero podríamos decir que el conjunto de posibles distancias que recorren los proyectiles forman un espacio muestral continuo. En sucesos no hay sucesos así como categóricos que digan bola roja, bola azul, bola blanca, pero igualmente las medias que se están calculando podrían igualmente ser sucesos numéricos. En lo de probabilidad simple, no calculamos probabilidades, pero igualmente el histograma nos permite estimar frecuencias relativas que tienen relación ahí. Para muestreo sin reposición, esto sí que no cumple porque cada muestra que tomamos es independiente y no hay ningún tipo de extracción de elementos, por lo tanto aquí no aplica. Y finalmente, aquí podríamos hablar de frecuencia, de medias dentro de un rango, pero no se presentan como conteos de forma discreta. Extracción, esto sí se cumple porque cada lanzamiento está simulando la extracción de datos que serían las distancias desde un fenómeno aleatorio. Para la no reposición, aquí esto no aplica porque no hay elementos físicos que se extraigan o se devuelvan. En la regla de Laplace no está aquí aplicada como fórmula, pero igualmente se pueden inferir las frecuencias relativas desde el histograma. En los cálculos de probabilidades tampoco la simulación calcula probabilidad formalmente, pero de todas formas se podría estimar la probabilidad de que la media esté en cierto rango, todo dependiendo de lo que quiera hacer el docente. Y por último, comparación de probabilidades. Aquí se cumple porque se podrían comparar histogramas entre tamaños de muestra o entre cañones, observando cómo va cambiando la forma y concentración de estas medias en el histograma. Eso ha sido todo el análisis de este recurso digital y muchas gracias por tu atención.